Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito sombrero. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente 170 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo, sacamos la hebra y hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena, pero esta no cuenta, hacemos lazada en el centro del aro, sacamos, estiramos un poco y la cerramos de una vez. Continuamos, sacamos las 3 hebras y la cerramos de una vez. Así vamos a continuar hasta alcanzar un total de 9 medios puntos altos. Ahora que ya tenemos los 9 puntos altos, vamos a unir en la primera cadena con un punto deslizado y ajustamos para cerrar la vuelta. Giramos y en la parte de atrás tiramos de la cadena para cerrar el centro del círculo. Para la siguiente vuelta vamos a hacer aumentos en todos los puntos. Hacemos la cadena de altura que no cuenta y ahí en ese mismo lugar hacemos 1 y 2 medios puntos altos. Siguiente cadena hacemos 1 y en el mismo lugar un segundo medio punto alto. Así vamos a continuar toda la vuelta hasta llegar al final, donde vamos a unir en la primera cadena con el punto deslizado. Llegamos al final de la segunda vuelta, aumentándose en todos los puntos. Tenemos un total de 18 medio puntos altos y volvimos a unir. Levantamos una cadena que no cuenta y en ese mismo lugar siempre vamos a empezar con el aumento 1 y 2 en el mismo lugar. Ahora corresponde un aumento, un punto solo y un aumento. Ya tenemos el aumento, en el siguiente un punto solo. En el que le sigue volvemos 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y así terminamos la vuelta. Un punto, un aumento, un punto y un aumento. Una vez llegamos a la tercera vuelta, unimos con el punto deslizado. Para la siguiente vamos a hacer un aumento. Y esta vez hacemos 2 puntos solos. 1, 2 y de nuevo otro aumento. Así va a ser la secuencia en la que vamos a ir creciendo nuestro círculo. Un aumento, 2 puntos solos y un aumento. La próxima vuelta, un aumento, 3 puntos solos y un aumento. Y así vamos a ir aumentando a medida que vayamos avanzando las vueltas. Completamos la vuelta número 9 contando desde el centro y aquí terminamos con un aumento, 7 puntos y un aumento, 7 puntos y un aumento para un total de 81 cadenas. Y esto tiene un diámetro aproximado de 17 centímetros. De aquí en adelante ya no vamos a hacer aumento, solo vamos a hacer punto sobre punto. Hacemos la primera cadena que no cuenta, ahí mismo hacemos el primer punto alto, pasamos a la siguiente y hacemos punto alto. Siguiente, hacemos punto alto sin hacer ningún cambio, solamente punto sobre punto, manteniendo siempre los 81 puntos. Llegamos al final, unimos con el punto deslizado y seguimos repitiendo hasta la vuelta número 15 aproximadamente. Una vez completamos hasta la vuelta número 15 de punto sobre punto, contando desde el centro, cortamos la hebra para cambiar el color. Hacemos el nudo y lo que nos queda de la hebra lo vamos a ir escondiendo. Tomamos el siguiente color, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo colocamos en el mismo lugar. Ajustamos, levantamos una cadena que no cuenta y ahí mismo hacemos un punto. Vamos a seguir repitiendo punto sobre punto sin aumento, pero esta vez con el color rojo. Vamos a la próxima, sacamos y hacemos el punto. Siguiente, hacemos un punto y así vamos a continuar toda la vuelta.
Hasta que lleguemos al final, unimos con punto deslizado y podemos repetir un par más en color rojo. Una vez terminamos la segunda vuelta de color rojo, hacemos una cadena para ajustar, cortamos la hebra y volvemos a cambiar el color al blanco. Comenzamos aquí en el primer punto y levantamos una vuelta más de color blanco repitiendo punto sobre punto. Al llegar al final de la vuelta de color blanco la unimos con el punto deslizado. Esta va a ser la última del gorro y mide aproximadamente unos 16 centímetros para que tengan una idea, aunque siempre lo mejor es probarlo en la cabeza de cada uno. Debe de llegar hasta la frente. Terminamos con esta vuelta. Ahora vamos a comenzar a hacer la parte que pertenece al ala. Levantamos una cadena, pero esta nunca cuenta, y ahí mismo hacemos un punto. Siguiente, hacemos un punto. Así vamos a continuar hasta tener un total de 7 puntos. Completamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos. El número 8 lo vamos a hacer en relieve por el frente. Abrimos así para ver cuál es el punto. Tomamos S, sacamos hebra, pasamos por 2 y luego lo cerramos. Ahora continuamos haciendo medios puntos altos. Vamos a apartar esto porque debemos agarrar la cadena que está escondida ahí debajo. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 7 solo vamos a hacer en el inicio, luego serán 8. 8 puntos solos, uno encima de cada uno, y ahora corresponde el de relieve. Hacemos lazada, venimos aquí en la base, tomamos el punto, pasamos hacia el gancho por detrás, sacamos hebra, pasamos por 2 y cerramos. Volvemos a hacer lazada, apartamos el punto para tomar esa cadena y comenzamos a repetir de nuevo. 8 medios puntos altos y un punto en relieve, así hasta terminar toda la vuelta. Llegamos al final de la vuelta, terminamos el punto en relieve y un punto solo. Ahora hacemos la cadena de altura en el mismo lugar, hacemos el medio punto, un segundo medio punto. Aquí teníamos 7, contando este, son 8 aproximadamente. En el centro no tienen que estar 100% seguros. En el punto número 4 vamos a hacer un aumento. Ya tenemos 3. En el 4 hacemos un aumento. 1 y 2 en el mismo lugar. Y ahora continuamos punto por punto. El resto hasta llegar a donde está el punto en relieve. Aquí está el punto en relieve, deben de tejer hasta la cadena que está pegada. Y ahora el punto en relieve lo mantenemos en relieve por el frente. Metemos así el gancho, sacamos la hebra, pasamos por 2 y cerramos. Hacemos lazada, movemos el punto para ver la cadena que está en la parte de atrás escondida. Continuamos 1, 2, 3, 4 y en el número 4 hacemos el aumento. 2 puntos juntos. De ahí continuamos punto por punto. El que está en relieve lo mantenemos en relieve hasta terminar la vuelta. Una vez llegamos al final de la vuelta, aumentando, unimos con punto deslizado y levantamos el primer punto. Vamos a hacer esta otra vuelta también aumentando. No tienen que contar, solamente fijarse. Vamos a ir haciendo punto sobre punto hasta que lleguemos exactamente encima donde está el aumento. Ahí volvemos a hacer un aumento. 1 y 2 puntos en el mismo lugar. Continuamos punto
por punto, siempre deben de tejer hasta el último. El punto en relieve lo continúan en relieve, punto por punto. Cuando lleguemos al aumento, hacemos un aumento y así continuamos toda la vuelta. Una vez llegamos al final de la segunda vuelta aumentando, de aquí en adelante ya no vamos a hacer aumentos ni disminuciones ni nada. Solamente vamos a mantener punto sobre punto. Cuando lleguemos al aumento hacemos un solo punto. Y mantenemos siempre el punto en relieve por el frente. Nada más deben de asegurarse de tejer exactamente hasta donde está el punto. Esta cadena, tejen el punto en relieve y luego mueven el punto. Si se saltan esta cadena, al final les van a faltar puntos y no va a quedar bien. Deben de apartar el punto después que lo hagan en relieve, continuar punto por punto, punto en relieve, punto por punto. Así vamos a continuar repitiendo todas las vueltas que necesitemos dependiendo del tamaño que quieran el ala. Una vez completamos el tamaño del ala deseado, después de la segunda vuelta de aumento, hicimos un total de 4 de punto sobre punto sin aumento. Y esta ala mide aproximadamente unos 7 centímetros de largo, pero cada uno decide si la quiere más larga, continúa repitiendo más vueltas de puntos sobre puntos. Llegamos al final, cortamos la hebra, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo podemos ir escondiendo por la parte de adentro de las cadenas. Terminamos de esconder la hebra y cortamos lo que nos queda. Ya está completamente terminado. Si gustan, lo pueden decorar. Yo voy a estar utilizando esta flor, ya se las he enseñado a hacer en otros videos. Y la voy a colocar en un costado con un par de puntadas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.